Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. Me encuentro en la conducción, soy Luis Alberto López Guario. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Hoy contamos con la grata presencia de la ingeniera Magdalena de los Ríos. Buenos días, bienvenida. Buenos días, ¿cómo está? Me es grato dirigirme a usted en esta ocasión con el tema el fechamiento por radiocarbono. Desde hace algún tiempo, ingeniera, habíamos platicado con la gente de la producción de Radio INA acerca de el tema de... Es que es un tema callado. Si no está de acuerdo conmigo, dígamelo. Pero para mí, la labor que usted realiza ya desde hace algunos años para el instituto, para el conocimiento arqueológico, para el conocimiento histórico, es una labor callada. Por esa razón, le agradecemos mucho que ella haya aceptado, Gaby Marentes, Aldo Morales, el equipo de producción en general y en particular yo, que acepte estar con nosotros para responder algunas de las preguntas que tienen que ver con este asunto del fechamiento, datación de los bienes arqueológicos. Te agradece, estoy para servirles. Bienvenida. Si me permiten un primer comentario, desde mi óptica, la arqueología tiene dos elementos que son fundamentales para generar un conocimiento que tenga peso en el conocimiento histórico. Por un lado, ubicarlo en el espacio y por otro lado, ubicarlo en el tiempo. Sin esos dos elementos, el conocimiento arqueológico histórico no tendría una trascendencia. Y usted se ha dedicado durante muchos años a este tema de la datación, fechamiento. ¿Cuál sería, desde su perspectiva, el término más adecuado? ¿Datación? Bueno, según la RAE, Ajá. Definitivamente es datación. Okay. Pero fechamiento surgió pues simplemente como una palabra para traducir el dating. Ya, exactamente. Y que bueno, pues de alguna manera eso se quedó. Actualmente lo usan muchas gentes de habla española, aunque sabemos que es un término erróneo. Lo más adecuado entonces es expresarnos con la palabra datación. Sin embargo, el laboratorio que yo trabajo se llama Laboratorio de Fechamiento. Sí, cierto, efectivamente. ¿Cuántos años tiene de trabajar ahí? Estoy cumpliendo 38 años. Toda una vida entregada a este tema. Y le digo que es un tema callado, si me permite un símil, es como gente que está sin estar en el escenario, en la primera fila del escenario, pero que hacen posible que muchos de los elementos que están a la vista, tanto en zonas arqueológicas como en museos, tengan esa ubicación en el tiempo. Por eso, si me permite una pregunta es, ¿qué importancia puede tener que cualquier objeto esté ubicado en el tiempo? ¿Qué importancia tiene para el conocimiento, para la sociedad? Pues bueno, lo primero es que el INA hace investigación histórica, sea en la parte llamémosle histórica de los periodos históricos. Esto es algo que ya se viene registrando, exactamente los hechos que se vienen registrando. Uh-huh. Y otros que pues tenemos que ir y que tienen que ir investigando los arqueólogos qué es lo que sucedió, que no están registrados los hechos, pero que de alguna manera se pueden conocer a través de las huellas que dejaron. Entonces, esas huellas que dejaron los arqueólogos son capaces de reconstruir los hechos a partir de las huellas. Pero la ubicación en el tiempo, como usted decía, y en el espacio, hace que la historia de los hechos pasados que no está escrita vaya apareciendo, se vaya investigando y vaya surgiendo. Si nosotros
no fechamos, pues como dicen, la ubicación en el tiempo, ¿cómo lo vamos a relatar? Esto pasó en tal época, efectivamente. Este laboratorio donde usted trabaja nace exactamente, y por eso me permito el comentario, en lo que era antiguamente el departamento de prehistoria, que estaba dividido en lo que era prehistoria y la parte de laboratorios. Laboratorios. 38 años, pero si nos puede explicar un poco para qué nos sirve un fechamiento, cómo es un fechamiento a una datación, y ya nos dijo para qué sirve, pero ¿cómo se le hace para hacer un fechamiento? Bueno, lo que pasa es que hay muchas técnicas para hacer un fechamiento. Entonces, lo mismo hay técnicas radiométricas. Esto es utilizar radioisótopos que tienen una velocidad definida de decaimiento, que se van convirtiendo en otras, en sustancias distintas o en elementos distintos con una determinada velocidad. Y eso nos permite saber exactamente el tiempo transcurrido. Pongamos, por ejemplo, alguien se murió hoy. Dentro de 5.700 años aparecerá en él la mitad del carbono 14 que existía. Y en el siguiente 5.730 años va a aparecer la cuarta parte. Y en la siguiente la octava, y así nos vamos. Es una constante. Es una constante, es una velocidad dada. Se trata, el tiempo de vida media del carbono 14. Todos los radioisótopos tienen un tiempo de vida media. Este es el tiempo que tardan en reducirse a la mitad. Ha expresado la palabra radiocarbono. ¿Nos puede explicar un poco más qué es este concepto? El radiocarbono, primero también es una palabra mal empleada, porque radiocarbono hay muchos carbonos. Nosotros utilizamos radiocarbono para el carbono 14, pero hay dentro de los isótopos del carbón existentes, aunque sean algunos son naturales y otros totalmente artificiales, hay algunos que son que emiten radiación, que también serían radiocarbonos. Yeah. Entonces, el carbono 14, es una que le diré, es un átomo de carbón, pero que tiene 14 partículas en su núcleo, por eso se llama carbono 14, entre protones y neutrones. Y esas 14 partículas le dan una inestabilidad tal que permiten que se vaya cambiando de naturaleza, pasa de carbono a nitrógeno. Hace un momento usted dijo, poniendo el ejemplo, hoy muere una persona y en 5.700 años va a tener la mitad. La mitad del carbono 14 que tenía. Mientras está el ser vivo. Mientras está el ser vivo, se mantiene aproximadamente, esa es una suposición de la técnica, se mantiene la relación carbono 14, carbono 12, más o menos en la misma estable. Esto aplica para todo tipo de seres vivos. Para todo tipo de seres vivos, pero con la salvedad esto fue alterado con las explosiones nucleares, por la revolución industrial, que lanzaron carbón viejo, esto es carbón sin carbono 14, a la atmósfera. O las explosiones nucleares que mandaron mucho carbono 14 a la atmósfera, carbón nuevo. Entonces, actualmente tiene uno un excedente del carbón que antes tenía. Eso es interesante porque, si no recuerdo mal, lo que fueron mis cursos en la Escuela de Antropología con el querido profesor ingeniero García Bárcena, una de las cosas que se mencionaban es, para poder hacer una datación se requieren una serie de factores que tienes que considerar, incluso hasta la toma de la muestra, la cantidad de la muestra que vas a analizar, dónde se procesa, los cuidados que tienes que tener. O sea, y ahora usted me está mencionando un factor que es muy relevante, porque es cuando nos expresaban, nos enseñaron estos en los cursos, es la fecha no se da a partir de hoy, sino se da a partir de un presente. El presente es, por convención, 1950.
porque a él se estandarizó el contenido de carbono 14 que debería de tener no fue exactamente en 1950, sino tantito antes, cuando se tenía el contenido exacto del... Pero bueno, pues se estandarizó la fecha a 1950, cuestión de 2-3 años. Ya, años Nada más o que... menos. No iba a alterar. No iba a alterar. Entonces, pues, simplemente los expertos en carga de carbono dijeron, el presente se queda en 1950. ¿Esta técnica nace en Inglaterra? Esta técnica nace, pues, con Libby. Y yo pienso que sí es no sé si es de nacionalidad inglesa o nacionalidad americana. Pero 1950, y a partir de las pruebas los primeros ensayos nucleares son en la Segunda Guerra Mundial, durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, y a partir de ahí, o sea, a partir de esos eventos sociales, también se está liberando, como se dice, muchas partículas de carbono 14 a la atmósfera, a tal grado de que ahora es posible saber de qué edad, cuándo se murió un cadáver reciente, bueno, cuando se murió un ser viviente, en los últimos años, a partir del contenido de carbono 14 que tiene, por el excedente que tiene. Sirve para seres humanos, para plantas, para animales, todo ser viviente. Ya, todo ser viviente. Todo ser viviente. Hace rato lo estaba mencionando. ¿Se aplica o tiene alguna relación con fuentes escritas? A ver, ahí sí no le entendí la pregunta. Si principalmente este tipo de estudios se están aplicando para lo que sería, en términos coloquiales o generales, lo que es prehistoria, para lo que es aquellas etapas en las cuales no hay un documento escrito. Efectivamente. ¿Se aplica también? ¿Es posible aplicarlo? Pues no, digamos que en nuestro caso, para México, eso no es posible. Todo lo que es lo que es prehispánico es aplicable. Para lo que no es prehispánico, ya entra la cantidad de carbono 14 alterada por la revolución industrial. Entonces, va usted, si ve las curvas de calibración que existentes, va a ver cómo todas esas, en ese periodo de 1520 y tantos a la fecha, todo el contenido de carbón se alteró. Y entonces todo está trastocado. No pueden no dar una fecha específica, salvo en para los últimos que serán como del 90 a la fecha. Entonces puede uno decir exactamente cuándo se murió la persona, hasta con más o menos un año. 1990 del siglo pasado. Sí. Desde 1990 para acá puede uno dar hasta con precisión. No sé, 90, no, quizás hasta desde 1980 puede uno dar exactamente, aunque las explosiones creo que fueron en 1963. La explosión nuclear. Bueno, la primera pues en el 45. En el 45. En Japón. Pero las pruebas nucleares previas habían sido en territorio estadounidense. Y después ya vienen en las islas francesas. Eso se lo pregunto porque es una labor que no nada más que nos permite dar un resultado que nos ubica en el tiempo los acontecimientos, sino que también requiere unos pormenores y unos detalles que le mencionaba hace rato que son muy muy grandes. O sea, es una labor que tiene muchas limitantes, a la que usted ahora le agrega la cuestión del uso de combustibles fósiles que incrementan este tipo de partículas en el ambiente. Más bien disminuyen el carbono 14 y lo hacen variar, según lo que se envía a la atmósfera. ¿Quiénes son los especialistas que realizan este tipo de trabajos? Pues, ¿quiénes son los especialistas? Pues mire, normalmente necesitan tener una base de física, química. Cualquier tipo de licenciado en química o en física puede llevar a efectuar estos trabajos, dependiendo de la técnica que se utilice.
si tiene reacciones químicas muy delicadas, entonces es preferible que sea químico o que tenga conocimientos de química y de seguridad química. Si se trata de por ejemplo, de un acelerador de partículas, y las reacciones químicas ya están preestablecidas y las acciones inclusive se hacen en un equipo ya prediseñado y dispuesto para ello, pues entonces puede hacerlo un físico sin ningún problema. Cuando he estado con usted en su laboratorio, veo que también es un elemento de seguridad, como el que ahora menciona, por el manejo de los componentes, lo que se puede llamar los reactivos, estoy bien si lo digo reactivos, con los que hace los estudios de datación. Son varios los elementos que son, ¿qué le diré? Que químicamente requieren cuidado. Que dañan al organismo. El benceno, que es la sustancia en la que transforma uno el carbón, la transforma uno a benceno. El carbón existente en los seres vivos lo transforma uno químicamente a benceno. Y ese benceno, pues, ataca el sistema nervioso central, es teratógeno. Pues es una labor, además de todo ese conjunto de limitantes que se han mencionado, también es una labor de riesgo aún para el que lo practica. Sí, efectivamente, tiene que conocer lo que hace, ¿no? Uh-huh. El riesgo se disminuye conforme conoce uno y aplica las técnicas adecuadas de seguridad. ¿Y usted cómo llegó ahí? Por casualidad. Porque estaba estudiando química. Yo estudié ingeniería química. Uh-huh. Entonces, vamos, eso le da ciertas bases de física bastante formal y ciertas bases de química. No tantas como lo que tiene un químico especializado en alimentos o un químico industrial. No, son distintas las bases, pero al fin de cuentas le dan bases suficientes de química como para poderse desarrollar. Lo que usted quiera, un químico es un aprendiz de todo y un oficial de nada. Bueno. Física y química en toda la extensión de la palabra. Eso es lo que es un ingeniero químico. Entonces, pues bueno, a mí me tocó ¿cómo se llama? Pues que me ofrecieran trabajo en un lugar así. Dije, pues, lo primero que dije, pues es que si yo no sé nada, ni siquiera conozco la palabra. Uh-huh. Ya me pidieron que trabajara yo en un laboratorio de termoluminiscencia, que lo echara a andar. Pues dije, ¿yo qué? Sí, pues yo no sé nada de eso. Toma. Ahorita, y que un altero de textos. Un altero, bueno, libros, ajá, revistas, todas las revistas de la especialidad existentes, revistas de dosimetría termoluminiscente, congresos, todo lo que usted quiera. Toma. En tantas horas a terminar. Pues la realidad es que fueron 6 meses de estudiar termoluminiscencia en las instalaciones del instituto. Ahí ya directamente en laboratorios, que está ubicado donde físicamente. En Moneda 16. Ahí en Moneda 16, pues cogieron una bodega, la vaciaron, pues aquí vas a trabajar. A un costado de Palacio Nacional, nada más en el mero centro de la Ciudad de México. Uh-huh. Y 38 años después sigue haciendo una labor de datación y dice que fue por casualidad. Pues sí, fue por casualidad, porque yo estaba buscando, bueno, había salido en el diciembre del 78 había cumplido los créditos de ingeniero químico y empezaba a buscar trabajo. ¿En dónde? ¿En el Poli? No, yo estudié en la Universidad de La Salle. Cosa también extraña. No pude entrar al Poli porque en el tiempo en que yo iba a iniciar mis estudios empezaron pues todos los problemas del 68. Entonces, toda la secuela de los problemas del 68, que fueron muchos años de que le diré huelgas en la UNAM, de huelgas en el Poli, uh-huh, una y otra, era cantidad de tiempo que dejaron de funcionar las escuelas. Entonces, pues yo dije, no, me conseguí una beca en la Universidad de La Salle y pues estudié. Hace un momento mencionó la palabra termoluminiscencia. Más o menos como ¿qué nos quiere decir con este concepto? ¿Qué es? Digamos, es un fenómeno físico que se da cuando usted calienta un material, ¿qué le diré? Una cerámica, por ejemplo. Uh-huh. Calienta la cerámica
en un rango, pues, que le diré, como hasta unos 500 grados centígrados de temperatura ambiente a 500 grados centígrados, y emite luz. Emite tanta luz como energía tenga la cerámica acumulada. Entonces, pues calienta usted la cerámica, emite la luz y mide usted la luz, hay más luz cuanto más energía haya acumulado. Y acumula más energía a cierta velocidad, y entonces con el tiempo va aumentando la energía. Yeah. Entonces puede usted, cuando hay una relación directa entre el tiempo que transcurre, de que forma usted una cerámica, de que elabora usted una cerámica, y el tiempo que en el que es la fecha. Entonces, este par de procedimientos nos pueden llevar a una interrelación. Por un lado, el carbono 14, por otro lado, que es para seres vivos, y por otro lado, la cerámica, que ha sido calentada. ¿Se pueden compaginar? Pues yo creo que se pueden llegar a compaginar, nada más que, por ejemplo, los resultados de carbono 14 normalmente están dados en años carbono 14. Y los años, ¿qué le diré? Y la termoluminiscencia arroja edades en años calendario. Como el que utilizamos cotidianamente. Entonces, entonces para que podamos contrastar las fechas carbono 14 con las que emite la termoluminiscencia, que es lo que se dan a través de la técnica de termoluminiscencia, hay que calibrarlas de carbono 14 y para convertirlas en años calendario. Esta, sobre todo la segunda, la que dice, que a mí me gustaría remarcarla porque también es poco conocido, como que para el gran mundo, para los que ajenos al conocimiento de este tipo de procedimientos, es carbono 14. Me permito un comentario. Alguna vez fui perito para un caso legal, y la persona, el juez me dijo: ¿y ya le aplicó carbono 14 a las vasijas? O sea, bien interesante. Pues para el mundo en general, todo se fecha con carbono 14. Pues es la que tiene más, digamos que la que tiene más prestigio. Más cartel. Más cartel, pero eso es todo. En realidad hay muchas técnicas de fechamiento, unas más exactas que otras. También como todas las técnicas de fechamiento, todas tienen sus factores difíciles ¿qué le diré? Los factores para cuidar, para que logre usted una fecha correcta. No es un solo componente, son muchos factores los que están incidiendo. Son muchos los factores que van incidiendo, y se va uno dando cuenta. Mire, cuando una técnica empieza, por ejemplo, la de carbono 14, pues se decía, no, pues vamos a poder fechar 50,000 años, etcétera. Cuando una vez que se aplicó, pues le pusieron con las técnicas que se conocían en ese momento a más 40,000 años. No llegaba uno a los 50. Con AMS actualmente llega a los 50 y posiblemente llegue a 60. ¿Es AMS? AMS. Es otra forma de fechar por carbono 14. La técnica que está instalada en el Instituto de Antropología es una técnica con contadores de centelleo líquido. Entonces lo que mide es la radiactividad del carbón existente en los seres vivos. Y la técnica AMS es una técnica de aceleradores de partículas, que en México, por ejemplo, la tenemos en el Instituto de Física, y que puede, lo que hace, y en esa técnica, en lugar de conocer la radiactividad del carbono 14 existente en los seres vivos, miden la cantidad de átomos en una muestra. Aplica también igual a partir de una muestra de un resto de cualquier ser vivo. Cualquiera de las dos técnicas se puede aplicar para... Sí, nada más que, efectivamente, nada más que actualmente, digamos que el futuro del carbono 14 es AMS. ¿Por qué? Porque le permite fechar hasta otolitos. Cantidades mínimas de muestra le permite fechar esa técnica. Los otolitos son estas partes pequeñas que están en el oído interno, ¿no? Que nos permiten el equilibrio, ¿no? Si no recuerdo mal. No, inclusive, bueno, sí, pero inclusive hasta otolitos de pescado.
Entonces, y todas las cosas más pequeñas que usted pueda, se pueden fechar por AMS. En cambio, por la técnica instalada ahorita en el instituto, por la de centelleo líquido, pues tenemos un límite. Hay ciertas cosas que se pueden fechar y otras que pues son demasiado chiquitas para nosotros. Ya, se requiere una cantidad más grande. Grande de material. Desde que llegó ahí ya estaba, cuando llega por azares del destino, que le invitan, que le dicen a leer todo esto, ¿ya estaba el laboratorio como está ahora? No, el laboratorio estaba, pues simplemente eran bodegas, los lugares donde actualmente está el laboratorio de carbono 14, eran bodegas. Entonces, pues simplemente vaciaron las bodegas y empezaron primero por vaciar la de termoluminiscencia, y ahí me dediqué a estudiar un buen rato, y cuando llegó el equipo lo instalé y lo dejé trabajando. Y bueno, al año siguiente dijeron, pues ahora queremos el de carbono 14, pues vaciaron otra bodega y instalaron pero ahí sí trajeron de Estados Unidos un experto en carbono 14 con muchos años de experiencia, que adaptó la técnica del tercer mundo, del primer mundo al tercer mundo, a las condiciones que tenemos, porque lo que son las variaciones de corriente, de voltaje, los químicos, todo es totalmente diferente. Entonces, si no es lo mismo la calidad de un químico traído de Inglaterra que un químico mexicano, en cuanto a purificación. Yeah. Uh-huh. Entonces, todo se adaptó. Él trajo, prácticamente todo. Y aquí se adaptó. 78, estamos hablando, si las propuestas del profesor Libby son de los 40. Él empezó alrededor de los 45, al 47 empezó a trabajar con eso. Al 49, digamos que ya estaba la técnica como tal, ya estaba trabajando. Fue la primera revista de radiocarbón, con los listados de los primeros 18 laboratorios existentes y registrados. Pues, ¿qué le diré? Fue en 1949. Estamos hablando cerca de 30 años después, se empieza a aplicar en México, y desde entonces para acá. Me permito regresar un poco lo de AMS que mencionaba. ¿Cuántos años tendrá que se está aplicando en México? En México, yo creo que tiene como 3 años. Se estaba tratando de tener un equipo en la universidad. Se estaba tratando de tener un equipo al mismo tiempo que yo quería un equipo para el instituto. Y lamentablemente se lo dieron a la UNAM. Pues ni modo, tiene más prestigio. Sí, entonces se lo dieron al Instituto de Física, a la doctora Corina Solís. Yeah. Entonces, y bajo su mando, ella fue a capacitarse en el uso del equipo. Estados Unidos. No, Estados Unidos, esto es alguna parte de Europa, para que la dejaron perfecto, y luego ahora el chiste es aplicarlo a México. Sí. Pero el laboratorio no solamente fecha carbono 14, sino que hace 1000 de otras cosas que puede hacer un acelerador de partículas. Ahora que estaba mencionado también el caso de la UNAM, en México, ¿quiénes más se dedican a este tipo de estudios? Me refiero en general a datación. ¿Física? El Instituto de Física. Ajá. Entre el Instituto de Geología, de Geofísica y de investigaciones arqueológicas de la UNAM. Instituto de Investigaciones Antropológicas en la UNAM. Tienen un solo laboratorio, el UR, que actualmente, pues hace 1 año o 2, empezó a funcionar. Ya. Digamos, abastece, le da servicio a las 3 instituciones. Exactamente, le da servicio a las 3. Está el Instituto de Física, que es el de AMS. En el ININ hay todo lo necesario, para datar todo por métodos radiométricos. Es Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Exactamente. Para todo lo que son radiométricos, ahí los pueden hacer perfectamente. Tienen también la parte de termoluminiscencia, tienen equipo adecuado para hacer, aunque hacen dosimetría termoluminiscente, y también hacen, de vez en cuando manejan algo de fechamiento.
Está en la UAM, hay termoluminiscencia, hay equipo de termoluminiscencia también para dosimetría específicamente, y aunque de vez en cuando también tienen sus injerencias en fechamiento. Está en geofísica, hay uno también de termoluminiscencia, un laboratorio específicamente para fechamiento por termoluminiscencia. ¿En dónde más? Pero de carbono... De carbono 14 pues está pues solamente... de AMS. El de los dos de la UNAM. Los dos y el suyo. Porque normalmente las muestras también, bueno, hay muchos que se los llevan al extranjero. Pues sí, y en realidad no los culpo. Es siempre, ¿qué le diré? En México no tenemos muy buena fama. No somos precisamente la gente más cuidadosa y más y la técnica de carbono 14 es algo delicadísimo, ¿no? Sí. Cualquier cosa mueve las fechas de un lado y del otro. Y por eso le decía hace rato que desde mi perspectiva lo que he aprendido, pero sobre todo a partir de lo que nos está platicando, son estudios, además, si me permite irle agregando adjetivos, además de callados, son muy delicados, con muchos factores, muy pormenorizados. Entonces, ahora pasaría, en un momento le haré una pregunta acerca del proceso físico, cómo le hace, pero es hay dos tipos de procedimientos para fechar o para entender cómo que se fecha algo: lo que es relativo y lo que es absoluto. ¿Qué diferencia existe entre uno y otro? Los métodos absolutos normalmente se basan en la velocidad en la que se efectúa un proceso químico o físico o biológico en la naturaleza, con una velocidad, y lo ideal es que la velocidad del proceso no tenga que ver con el medio ambiente, con la temperatura, con la humedad, con el pH. Si tiene que ver con todos esos, pues de alguna manera va desvirtuándose o es una dificultad más a superar. Porque bueno, siempre está el problema y siempre está la manera de resolverlo. Digamos, un absoluto nos daría una precisión. Nos da la fecha exacta. Ajá. O bueno, exacta, un intervalo un más menos tantos años. Más menos tantos años. Un intervalo de tiempo en el cual se supone que esa pieza fue formada, que ese animal fue muerto, que ese vegetal murió. Ok. Ajá. Ese es el absoluto. Ese es el absoluto. El relativo, pues de alguna manera lo que hace es decir, bueno, esta pieza es más antigua que esta otra, y esta más antigua o más temprana que... Lo ponemos en relación. Todos es como en comparación. Exactamente. Simplemente dice, esta es más temprana, esta es más antigua, y las puede usted ir... Lo que hace es una especie de seriación. Ajá. Da una ubicación aproximada. No dice cuántos años tiene, sino cuál es antes y cuál es después. Esa es una de las formas más comunes y que se utilizan como proceso común en cualquier persona, ¿no? Yo no sé cuántos años tenga tal persona, pero sé que es más o menos... Por el cabello, pues bueno, se lo tiene totalmente blanco y lo tiene güerito y Ajá, digamos, ese sería... Y en cambio el otro es le podemos dar un acta de nacimiento. Exactamente. Este es preciso y el otro es por seriación, por comparación. Exactamente. Si me permite un momento, quisiera mencionar que estamos platicando con la ingeniera Magdalena de los Ríos, investigadora de hace unos cuantos años de trabajo en nuestro querido Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ella se ha especializado, como nos ha venido narrando, en estos temas tan delicados, que es ubicar en el tiempo los procesos, los objetos que le llegan a su estudio. Para poder hacer un estudio de un objeto
un bien, porque aquí estamos hablando de bienes arqueológicos que son patrimonio de la nación. Para poder hacer un estudio de esto, se requiere que este ser haya muerto, haya sido quemado. Bueno, si estamos hablando de radiocarbono, efectivamente, se necesita que el ser haya muerto y que solamente tengamos el material que deriva, que contenía el ser. A partir o que formaba parte del ser. Hace rato mencionaba también el caso de que se hacen también estudios en restos recientes y se da una certeza, se da una certidumbre en cuanto al momento de función. Siempre, para que nos quede claro a todos los radioescuchas, siempre es a partir de un cadáver, de un cuerpo sin vida, un resto sin vida. De un ser, un resto sin vida. ¿Cómo es el procedimiento que usted sigue? Ya usted no va a tomar la muestra, le llevan las muestras. A partir del momento que recibe unas muestras, ¿qué es lo que hace usted? Pues luego primero lo que hago es registrarla. Se pesa, se describe, se anota en un libro, se le da un número, se recibe pues todos los datos que van, digamos, que logró captar el colector en una forma. Sobre todo lo que tiene que ver con la muestra está desde los planos y cortes de excavación hasta la ubicación geográfica, latitud, longitud, las coordenadas, latitud, longitud del sitio donde fue estudiada, donde fue encontrada la muestra, quién la colectó, si la colectó un peón, si la colectó un profesional de la arqueología, quién la envió. Todos estos requisitos son de dominio público. Cualquier persona que está dedicada a estas cuestiones arqueológicas tiene estos, por decirle, parámetros, estos lineamientos para que se obtenga la muestra, porque capaz que yo la contamino cuando la estoy obteniendo. Bueno, o sea, si se refiere a todos los datos. Ya me refiero, estoy aquí en mi excavación y tengo un material que digo, esto puede servirme para datar. Tengo algunos requisitos mínimos para no contaminarlo, para no echarlo a perder, porque yo le llego allá con un material que ya no sirve. Pues sí, bueno, la realidad es que, si usted está en una pared, en un corte de excavación, y va a rescatar una muestra, rescata las muestras de abajo hacia arriba, de tal manera que nunca le caiga material a las de abajo de las de arriba. En esta idea de que la parte más arriba es lo más reciente. En una excavación. Y bueno, de todas maneras, si usted, digamos, de alguna manera colecta una de abajo, el material que cae a la de abajo. La que le sigue, pues ya colectó de aquí, entonces ya no importa si algo le cae. Claro. Sí. Y si la que colecta más arriba, pues lo mismo, o sea, ya colectó todas las de abajo y entonces se puede ir. Entonces va de abajo hacia arriba. En sentido contrario a la excavación arqueológica. La excavación arqueológica. Ahora, hay veces que eso no es posible. Yo les digo, pues si te estás metido en un hoyo, lo único que te puedes hacer es métete al revés una bolsa de plástico o de polietileno de baja densidad. Con todo y tierra. Con todo y tierra, la agarras, la volteas, la anudas y listo. ¿Por qué? Pues porque no tienes otra. Sí. En realidad, sí, lo ideal sería que quedara perfectamente hermética, que no hubiera ningún tipo de, pues llámesele gasolina, ningún tipo de producto con carbón volátil que pudiera estar en la atmósfera. Ningún repelente, nada. Absolutamente nada que pueda ser volátil o de origen orgánico que pueda La grasa corporal, mi sudor. La grasa corporal normalmente no genera mayor problema, pero no debe uno coger una muestra de carbón, no la debe uno coger nunca con los dedos. O sea, nunca puede uno contaminar el carbón con algo que pudiera
pegársele o ser de naturaleza semejante. Yo de todas maneras, pues bueno, en la técnica ácido base ácido, entonces ¿qué le diré? Pone a hervir en sosa la muestra. Entonces todo lo que es todo lo que puede ser orgánico desaparece una buena parte. Entonces ya nada más queda el carbón, lo que es carbón. Y a veces, pues bueno, si usted hizo si se hizo algo mal hecho en excavación, en observaciones hay que anotarlo para que la persona sepa qué pasó. Claro. Por ejemplo, alguna vez me llegó una muestra que habían secado en un horno de gas. Una muestra de carbón, pues entonces cabe la posibilidad de que algo del gas, a medio quemar, haya quedado absorbido en el carbón. Claro. Entonces lo que hicimos en ese caso es, bueno, no solamente limpiarla, sino someterla a succión por una buena cantidad de tiempo para que el gas que haya podido absorber, tratarlo de quitar. Yo la interrumpí hace un rato porque decía, llega alguien con la muestra y usted hace el registro. Después de esto... entonces después de esto, bueno, ya una vez que se tiene por números, lo importante es mantener el número. Ya los datos de la muestra, de quién es, de qué sitio es, ya quedaron registrados y ya nada más se me trabaja el número. Y esto es para evitar que uno quiera darle una fecha al material. Es que viene de este sitio y tiene que ser de esta edad. Sí, claro. Entonces, pelea uno contra uno mismo, no hay que ser sinvergüenza y entonces, pues, de vez en cuando hay que cuidar que no... Dice, es que debe de darme esta, entonces le modifico las cosas para que me dé. Le quita cualquier posibilidad. Yo llego con una muestra maya y según eso tendría que ser en el tal año y usted dice, no, usted está trabajando la muestra 25. Ya no sabe que es mía. No sé qué es. No sabe que es de ahí. Tienen el registro, pero no le está condicionando. Exactamente. Lo importante es no condicionarse. Ya. Sigue con el número más adelante. Entonces, y una vez que tenemos esto, bueno, pues hay que lavarla, hay que eliminar todos los contaminantes. Y le digo, la técnica oficial es la técnica ácido base ácido. Entonces, primero el ácido para eliminar todo lo que son carbonatos. Después, y con el mismo lavado en ácido, se elimina la tierrita que está pegada al carbón, por decirle algo. Luego, pues como le decía, bueno, ya una vez le quita el ácido, lo enjuaga y lo hace hervir en sosa. Entonces la sosa es para quitarle toda la materia orgánica remanente y que quede nada más el carbón. Y luego el ácido otra vez para quitarle la basicidad y sacar todos los posibles residuos. En un proceso normal, yo le entrego mi muestra. Para que llegue a esta etapa, a este paso que me está diciendo, ¿cuánto tiempo ha transcurrido? Pues bueno, inscribir unas muestras, pues bueno, si me traen 50, en un día ya las inscribí. Al día siguiente coloco 10 vasos y en cada una muestra. Y de 10 voy trabajando muestras de 10 en 10. Entonces, ¿qué le diré? Un día la coloco en ácido clorhídrico, al siguiente día la coloco en sosa, al siguiente día en clorhídrico y la lavo. Estamos hablando que es posible que en una cantidad como esa que me menciona, 50 muestras, en una semana ya haya cumplido hasta esa etapa. Hasta esa etapa. Bueno, ahora usted no solamente hace eso, sino que, bueno, entonces, mientras están lavando, empieza usted a transformar la parte de que alguna de las muestras la empieza a transformar de carbón a benceno. Y entonces el proceso de transformación pues son varias reacciones según el camino que se tome, son más o son menos. A veces en parte uno de dióxido de carbono, convierte uno el carbón en dióxido de carbono, luego de dióxido de carbono lo convierte uno en acetileno. De acetileno lo convierte uno en benceno. Todo eso es con equipo. Con equipo, o sea, sí. No sé si alguna vez ha entrado al laboratorio y ha visto todo el vidrio que tengo en una pared. Sí.
Pues esa es la línea, es una línea de vacío en la cual se coloca la muestra, ya sea a base en forma de dióxido de carbono o en forma de carbón. Más o menos, ¿de qué tamaño recomienda que se recolecten las muestras? Pues eso depende de lo que me dé. O sea, si por ejemplo, si usted me da una conchita, pues mínimo le voy a pedir que me dé unos 50 gramos de concha. Y además le voy a pedir que la concha sea lo más gruesecita posible. ¿Por qué? Porque a la concha no la voy a someter a un tratamiento diferente que va a eliminar la mitad de la concha y me voy a quedar solamente con la matriz, con la parte interna de la concha. Me elimino exteriores y me quedo solamente con la parte central de la concha, y eso es lo que he hecho. Y si se trata de carbón, bueno, pues ¿qué le diré? Ahí ya se me fue la onda. ¿Qué me preguntó? ¿De qué tamaño tendría que ser una muestra? Bueno, ideal son 10 gramos, pero pues he llegado a fechar hasta de 1.1. Vamos a considerar que se tiene los restos de un cuerpo humano. Como primera parte, usted me corrige si estoy equivocado, pero esas son procesos en los cuales eso se destruye. Todo el proceso es destructivo. Entonces, lo que yo le diría, bueno, ¿qué es lo que quiere fechar en el ser humano? Si usted quiere fechar un ser humano de mucho tiempo atrás, yo le aconsejaría que no lo fechara por la técnica que está instalada en el laboratorio, que son la de los espectrómetros de centelleo líquido. Yo le aconsejaría que lo fechara por AMS, que requiere menor cantidad de muestra y que es mucho más exacto. Por el tipo de procedimiento de limpieza que se le da. Es mucho más exacta la técnica de fechamiento por AMS para un hueso humano que para que la de los espectrómetros de centelleo líquido, que necesita gran cantidad y voy a desaparecer el ser humano que estaba allí. Entonces, ¿usted lo quiere conservar? Pues yo supongo que sí, si se trata de un ser humano antiguo, quiere conservar el esqueleto que tiene. Es la evidencia, hace rato le mencionaba, pues bajo la consideración de nuestras leyes y de nuestros procedimientos de investigación, son bienes patrimoniales. Entonces, por eso se tiene que considerar qué tanto de este objeto va a ser... y qué tan importante es fecharlo directamente, porque bueno, usted lo puede fechar indirectamente a través de lo que había en su entorno. Claro. Entonces no tiene por qué destruir al ser humano, si puede fechar un trocito de cerámica, o si puede un poco de carbón. Ahí sería el absoluto, y el otro se hace relativo, y es relacionado con me da una fecha aproximada. O sea, vamos, ¿qué le diré? No sé, posiblemente usted le pueda yo fechar la ¿qué será? La tela de su camisa. Yo pueda fechar un diente, pueda fechar, ¿qué más le puedo fechar? Pues los huesitos no me meto con ellos. Todavía no. Pero puedo fechar también el mantel de aquí. ¿Qué más puedo fechar? Pues la mesa. Y entonces voy a tener fechas bastante, para la desviación del carbono 14, pues prácticamente iguales. Claro. No importa si fecho el mantel, la camisa, el diente o sería como se hace un más o menos 10 años, en ese rango se va a poder decir, lugar estuvo ocupado en estas fechas aproximadamente. En estas fechas aproximadamente. Sí, esto lo quise subrayar porque ¿y cómo le hacen para fechar? Estábamos en el paso de que usted toma la muestra, la limpia y luego la transforma en benceno. La transforma en benceno, pero es el mismo carbón que contenía la muestra, el material arqueológico que usted me envió. Ajá. El mismo que transformé en benceno. Hay otras técnicas, si me permite el paréntesis, otras técnicas para fechar que no impactan, no implican el que se vaya a destruir el material.
El AMS, como se utiliza tan poquito, lo que se miden son átomos, pues no necesita usted grandes cantidades, necesita usted la muestra mínima necesaria. Entonces, aún de un códice, de la sábana santa, de cualquier cosa así, puede usted tomar solamente una fibra. Y con eso basta para hacer el fechamiento sin necesidad de destruir la pieza. Muy buen ejemplo. Y además la puede, digamos que puede elegir el sitio tal que no se vea la restauración en la pieza. Porque recuerdo que algunas de las, para hacer termoluminescencia, era de las partes debajo de los soportes. Exactamente, es necesario donde no se vea y donde se pueda restaurar sin dejar huella. Que no afecte la estabilidad del objeto. No, imagínense que le hace algo a la sábana santa, se mete en un lío, no nada más con las naciones, sino con toda la fe. No. Hace unos días que tuve oportunidad de estar ahí, la más reciente en su laboratorio, me impresionó mucho algo que es un trabajo que está intentando hacer. Podría platicarlo, es que a mí me dejó impresionado este mapa, esta evaluación que quiere hacer de las muestras, de los resultados que ha tenido en su trayectoria. Bueno, la verdad es que como ya son bastantes los fechamientos que se tienen y son alrededor de 500 los sitios fechados, pues ya puede uno esperar que existan correlaciones y además distribuidos en el territorio nacional, más bien a la parte sur. Entonces, que de alguna manera debe existir una correlación entre todos los datos. Entonces, lo que me interesa de alguna manera es no solamente ubicarlos en en un sitio específico, en un mapa específico, sino además poner la cerámica, la lítica que encontraron, si encontraron cráneos treplanados y todo lo que de alguna manera encontró el arqueólogo en un sitio relacionado con esa fecha y todo verlo en extenso, de tal manera que puede uno ver si hay correlaciones y de qué parte hay correlación, de qué lugares hay una correlación de los bienes que aparecieron. Desde 38 años de trayectoria de estudios y los quiere plasmar, entiendo, físicamente. En mapas de la República Mexicana, dice, con 500 sitios para empezar. A ver si me puede un mapa por aquí. Pues puede ser que había un mapa por aquí. No lo tengo. Pues bueno, decía que es la parte, más o menos la parte sur de la República Mexicana, la que está más estudiada. Entonces, esto empata también con gran parte de lo que ha sido la historia de las excavaciones o las investigaciones arqueológicas en México. Una parte más estudiada que otra, se ven huecos y ponemos todos los sitios arqueológicos que se han registrado en nuestro país, hay unas zonas que tienen huecos. Pero a mí me impresiona porque es una síntesis, pero con concentrado de datos duros, datos muy precisos que nos van a permitir esta correlación, porque uno como arqueólogo puede decir, pues este sitio está ocupado tal a partir de cerámica, a partir de una comparación de cerámica, que ese es lo más común que utilizamos en arqueología, y así datamos y así llenamos las cédulas, y es más, hasta así se publica, y usted lo que va a hacer es confrontar, verificar y precisar este dato que se tiene a partir de algo tan duro como es una fecha obtenida por radiocarbono. Y con todos los que digamos, hay toda una forma que le decía que se llenaba, pero esa forma cada dato de la forma implica un punto que hay que tomar en consideración. No es lo mismo una muestra recuperada por un profesional de la arqueología que una muestra recuperada por un peón. Uh-huh. Entonces, si el que le recuperó la muestra fue un peón, digamos que posiblemente no se haya dado cuenta del contexto. Hay algunos muy bien entrenados, pero hay otros que no. Sí.
Hay algunos que le siembran la muestra, hay otros, o sea, todo puede suceder en esta vida. Entonces, si la recuperó el profesional, el dato es más seguro que si la recuperó el peón. Si usted, por ejemplo, me entregó la muestra 4 o 20 años después de que la recuperó, no es lo mismo que si me la entregó inmediatamente después. Entonces está registrada la fecha que la colectó y la fecha en que la mandó al laboratorio, la fecha en que se fechó. Sí. Y 1000 detalles más, o sea. Este proceso de estudio le va a llevar un buen tiempo también. En los años que maneja con sus estudios, realmente no va a tomarle mucho tiempo, pero sí va a ser un gran esfuerzo, mucha labor. A mí me sorprendió, me llamó la atención, me maravilló que se haya metido a realizar este concentrado, esta suma de conocimientos. Y además, por ejemplo, en el plano donde lo estoy colocando, se admite que para cada punto yo pongo una película de todos los entonces acciono el punto, y en este punto salen todas las muestras adquiridas, todas las cerámicas encontradas y la correlación, las gráficas correspondientes entre cada de las fechas y los materiales. Entonces, pues, eso puede de alguna manera dar luz un poco más a la arqueología. Y yo me iría más para allá, no nada más a la arqueología. Ojalá que ahí topara, pero la verdad es que con toda esa información le está dando mucha base a lo que es realmente lo importante, el proceso histórico, el cómo se ha vivido y el cuándo se ha vivido. Porque si nos va a decir dónde y cuándo, pues está las bases fundamentales de todos esos estudios. ¿Dónde, cuándo y qué se encontraron? Sí. Y dónde lo encontraron. Se pretendan adicionar planos y cortes de excavación, los que me llegan a mí originales, no los que aparecen en los informes, que ya están, son los originales, son los que están hechos en campo. Sí. Y los que llegan al Consejo de Arqueología son los que ya están, digamos que de alguna mente más bien ubicados, más. Entonces eso puede existir una diferencia entre, yo le mencionaba esta capa 4 y hasta le menciono capa 20. Yeah. Entonces a todas eso les vamos a poner toda la información que se tenga y todo lo que se haya encontrado. Es un trabajo enorme. En lo que valga, se lo reconozco y la felicito. Hay una duda que es también muy común, digo, porque como es muy socorrido, hace rato se utilizó la expresión radiocarbono, es el que tiene más cartel de los procesos para fechar algo. Es muy costoso. Bueno, eso depende. ¿Qué le diré? Uno puede hacer sus... ¿Qué le diré? Yo, en principio, el laboratorio de carbono 14 del instituto solamente trabaja con ácido clorhídrico, sosa, ¿qué le diré? Ningún material orgánico, ningún solvente, hay muchos laboratorios que trabajan con solventes para extraer la muestra. Yo, para evitar contaminaciones, solamente trabajo con inorgánicos. Solamente trabajo ácido, base, ácido, no más. Luego, el litio lo puedo conseguir de distintos precios, y según si lo voy a la compañía que lo fabrica, a la que lo vende. Entonces me voy a la que lo fabrica y consigo 20 veces o 30 veces más por el mismo monto. Por el mismo monto. Claro. Entonces y lo guardo y lo voy chiquiteando para que no se consuma demasiado. ¿Qué más puede conceder? Benceno también. El benceno y el tolueno que requiero, pues son dos sustancias que solamente se ocupan en la parte de los espectrómetros, y que, pues bueno, también son por gotero, son 3 mililitros, 1 mililitro. Todos estos reactivos, componentes, yo no puedo ir a la tienda y comprarlos, ¿va? Pues si usted se va ¿qué le diré? A cualquier parte, solamente el litio lo tiene que buscar en algo más, ¿no? Uh-huh. Porque el litio sí le piden que usted sepa cómo manejarlo.
porque el litio, pues bueno, también como le decía, también ataca en el sistema nervioso central, también se incendia con mucha facilidad, también también es cancerígeno, en fin, hay varias cosas que tiene usted que cuidar de la sustancia. El litio es algo que debe manejar con mucha delicadeza. Pero, pues bueno, lo demás sí lo puede comprar en cualquier parte. De su forma, de cómo lo expresa, cómo responde a las preguntas, me deja una impresión, y eso me la ha dejado cada que hemos podido hablar. Le da mucha satisfacción su trabajo. Me gusta, me agrada jugar un ratito, pues en sala de juegos y pasatiempos. Jugar. Yo voy a jugar un ratito nada más. No es nada que, vamos, en realidad no es cansado. Es fácil, y además, digamos, si usted compara los resultados, lo que sale, es interesante lo que sale. Esto, si nos lo pudiera resumir en unas cuantas palabras, ¿qué ha significado toda esta labor en su vida? Mucho tiempo. O sea, en lugar de hacer pues tantas cosas que hacen los demás seres humanos, pues yo me dedico a trabajar en el laboratorio y a estar, y a hacerlo andar. ¿Y algún estudio, uno de esos trabajos que le haya marcado, que le haya dado más satisfacción? Bueno, pues, ¿qué le diré? Por ejemplo, déjeme ver, mire. Por aquí traigo algunos resultados de algunos. Le hayan significado más. Más que no. Mire, por ejemplo, esta cronoestratigrafía, que es parte de lo que puede uno llegar a hacer. Pues bueno, es algo interesante. Pero este es de un lugar en particular. Este es de Zacapu, de la Ciénega de Zacapu. En Michoacán. En Michoacán. ¿Este es reciente? ¿Este estudio es reciente? Este es de 1990, más o menos. Este será uno de los 500 que usted quiere analizar. Para integrar. Uno de los 500 sitios que... ¿Y son 500 sitios como cuántas muestras están representando? Pues unas 3,000 y feria, no sé. Oh. Bueno, por ejemplo, este es Cantona. Pero aquí le estamos viendo los conjuntos de juego de pelota con distintas partes y tenemos un cronograma de cómo fueron utilizados los edificios, cuándo empezaron, cuándo terminaron. Que esto es algo fundamental, porque muchas veces alguien va a una zona arqueológica y lo ve como si todo hubiera estado coexistiendo al mismo tiempo, y resulta que no. Partes ya estaban cubiertas o partes estaban en construcción. Pues yo creo que como todo en México no se hizo de un solo golpe, sí, sino que fue creciendo paulatinamente, y también yo supongo que va a llegar el momento en que vaya decreciendo, ¿no? Por los distintos problemas que tiene. Pero pues Cantona, por ejemplo, es un lugar que ha durado muchísimos años. Y sin embargo, bueno, puede usted decir, mire, el conjunto del juego de pelota tal se dejó de utilizar en tal fecha y empezó a utilizarse en esta. A partir de todas las muestras que se han fechado. Claro, este es uno de los sitios que más fechas Pero también, bueno, puede llegar usted, por ejemplo, a una parte de la arqueología huasteca. Cada uno de estos conviene un sitio. Lo ideal es que tuviéramos gráficas como esta, del HB24. HB24 es uno de los sitios. Donde empieza del proyecto Huasteca. Ajá. Y donde termina. Y esta es la parte en la cual se utilizó, en ese sitio se vivió, en esa temporada se vivió... ¿Hubo auge? Hubo un auge, exactamente. El problema está en que la mayor parte de los sitios se quedan en algo como esto, ¿no? Estudio dos fechas y ya con eso fecho. Sí. Que digo, capaz que usted le dice así, con esto me quedo, pero para una investigación como la de arqueología, aunque sea con una fecha como esa, nosotros estamos felices con tenerla, ¿eh? Sí, pero digamos, se puede uno, si hay toda una ciudad que hay que estudiar, ¿qué fue antes y qué fue después? ¿Qué utilizaron antes? ¿Cómo se empezó
es bien Sí. interesante. O sea, Sí. para mí es algo que me da gusto encontrar, ¿no? Que los datos, aunque pues no sepa yo ni cuándo feché la muestra, Ujú. bueno, sí queda consignado en el libro, Sí. pero Sí, quitando pueda- los condicionantes. queda que sin condicionantes pueda uno llegar a interpretarse de alguna manera, sin nada más por ponerlas en orden. El tiempo se nos está acabando, curiosamente, hablando de tiempo con usted. Tenemos unos pocos minutos más, por lo cual le agradecería si nos puede decir, si alguien estuviera interesado, alguno de nuestros radioescuchas estuviera interesado en saber un poco más sobre ese tema, ¿qué texto o qué textos les recomendaría que se acercara? Bueno, en realidad, si el radioescucha es una persona ¿qué le diré? De estudios ya muy formales, vamos, que lo que quisiera es profundizar en el fechamiento, yo le recomendaría la revista Radio Carbón. Tiene la bondad y especialmente los congresos de la revista. Ahí se publican los congresos de Radio Carbono, de todos los especialistas existentes. En esos congresos, cada artículo ha sido sancionado por el resto de los expertos. Entonces, pues es un artículo de calidad. O sea, lo que se dice ahí no es mentira, Tiene un fundamento. tiene un fundamento y un fundamento real. Hay muchísimos escritos en el internet, en cualquier parte, pero con muchas frecuencias son tan medio cojos o son simplemente para divulgación. Entonces, como que lo dejan así medio nebuloso. Entonces, yo no le recomendaría, si usted quiere estudiar de veras, métase al Radio Carbón. Desde el cómo interpretan una fecha o un sitio, hasta cómo se trata una muestra, cómo se limpia una muestra, ahí está todo. Ingeniera, muchísimas gracias por su tiempo, valga la expresión. Gracias por su amabilidad. Gracias por compartir con nosotros en esta hora que tenemos de platicar con usted sus conocimientos y su trayectoria. Muchísimas gracias por su presencia y le agradecemos que haya estado con nosotros. Yo le agradezco que me hayan invitado, aunque yo no sé para qué. Cómo no. Luis Alberto López Guario, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de la ingeniera Magdalena de los Ríos. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación, a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes, producción y controles técnicos Evaníbal Morales, edición Joel Cuautle. Hasta la próxima. Muchas gracias, que esté muy bien. Buenos días. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.